director de Biomanem. Y les voy a contar un poquitito por qué estamos acá. Les voy a hacer una pequeña línea cronológica de qué es lo que es una temporada, para que en el fondo nos ubiquemos un poco en por qué estamos acá en este minuto, qué es lo que vamos a hacer y un poco qué es lo que ha pasado antes de que lleguemos a este minuto del proceso. Antes que nada les voy a hacer una introducción chica de este campo. Estamos en el Fondo San Carlos, es el más grande de nuestros viñedos, es donde está la bodega, es donde tenemos las plantaciones más antiguas. De hecho, el cuartel donde vamos a cosechar hoy día es un cuartel que tiene más de 80 años desde que se estableció, que es una característica que se repite en gran parte de las hectáreas de este campo, en variedades como el Cabernet Sauvignon, el Malbec y el Semillón, que es nuestro Semillón Noble, que es una uva botrytizada. La temporada parte, nuestras temporadas, a diferencia de todos los otros rubros que parten del 1 de enero y terminan para el año nuevo, nosotros partimos, nuestro primer día del año es el día 1 de junio, donde comienzan las podas, y termina el 31 de mayo, que es en el fondo el cierre de la temporada. Durante los meses de junio me preguntan cualquier duda en el fondo, pero es re importante que entiendan un poco cuáles son los grupos de labores para llegar a esta labor final, que es la cosecha, o una de las últimas labores, que es la cosecha. Durante los meses de junio, julio, nosotros estamos en poda, que es lo mismo que las podas de las plantas que hacen ustedes en sus casas. En el fondo lo que hacemos nosotros es eliminar el material leñoso de la temporada anterior y disponer las yemas que van a dar, desde donde se van a formar los brotes, que van a contener la uva. Esto es muy importante porque en el fondo es el primer manejo donde uno define qué es lo que va a tener en follaje y qué es lo que va a tener el fruto al final de la temporada. En septiembre empieza a brotar la viña, es decir, empiezan a aparecer las primeras hojitas verdes, que son las que después se convierten en estos brotes, que son los que contienen la fruta. Y desde septiembre hasta enero comienza un periodo que nosotros llamamos manejo follaje, donde hay una serie de labores, donde está la enreja. Los brotes no crecen naturalmente con esta disposición, somos nosotros los que los vamos enrejando para que se dispongan de esta manera, que tiene una serie de beneficios: disposición a la luz, disposición de la fruta, que van todos en pro de la madurez y de la calidad de la fruta. Desbrotas en los brazos de la planta, con lo cual nosotros definimos la cantidad de brotes por metro que queremos tener. Desbrotas de los troncos naturalmente de las viñas no son así, se llenan durante varias veces en la temporada de muchos brotes y es muy importante eliminar esos brotes. Son un conjunto de labores que nosotros denominamos manejo de follaje, que van entre el periodo de septiembre a enero. La última de estas labores es la regulación de carga, que en el fondo tiene la misma importancia o más importancia que todas las labores que le he descrito anteriormente, que en el fondo con eso nosotros definimos la cantidad de fruta por planta y por lo tanto la cantidad de fruta por hectárea que vamos a tener. Eso se define dependiendo de la variedad, dependiendo del potencial de la planta y dependiendo lógicamente del destino de esa uva, es decir, a qué vino a ir. En enero comienza la pinta o embero, que es el minuto en el que la uva cambia de color. La uva cuando está chiquitita, desde que es flor hasta que cuaja, y durante todo el periodo siguiente se mantiene verde. Y en la pinta, que parte a mediados de enero y es 100% pinta, digamos, el racimo está completamente cambiado de color, entre verde y pinto, digamos, y rojo o púrpura o negro, dependiendo de las variedades. Hacia adelante comienza el seguimiento de la madurez. Ahí podríamos decir que nosotros terminamos todos los manejos, todas las intervenciones en el viñedo. Ahí el viñedo entra en un proceso de madurez, de concentración, de evolución, que nosotros lo vamos siguiendo semanalmente. Semanalmente se saca fruta de los distintos sectores de cada uno de los cuarteles. Los cuarteles, por muy homogéneos que se vean, siempre tienen sectores que son distintos. Es muy importante ir haciéndole ese seguimiento a esos distintos sectores porque la uva se comporta de manera distinta. Y en el fondo esto nos va arrojando una serie de parámetros que nos van indicando a qué velocidad y cómo está haciendo la madurez y cuáles son las características del año. Hay años que la característica es que las acideces son más altas, hay años donde la característica es que las azúcares son más bajas. Hay una serie en el fondo de... ¿Y tú puedes hacer correcciones a la producción o no? ¿O solamente es para definir después el proceso posterior? Hacer correcciones en estos parámetros. No sé, en la etapa de enero, por ejemplo, después de enero, tú ya puedes hacer correcciones a tu producción. ¿Correcciones en qué? ¿En las En la calidad de la uva para tener sin duda, sí.
Claro, ahí entran una serie de manejos que son los manejos que ya no son manejos, o nosotros no los tenemos definido como manejos de follaje. En el fondo, esto, si quieres llamarlo de alguna manera, son manejos de madurez. Tú tienes algunas técnicas como la que hay acá, que es poner una malla en el sol de la tarde. Estas son uvas que le llega el sol de la tarde, que es un sol un poco más agresivo que el de la mañana, por lo tanto la uva de este sector madura un poco antes que la uva de este sector. Entonces, con esa muestra claro, puedes hacer ese tipo en este caso nosotros definimos que para homogenizar la madurez de la uva de un lado con el de otro, junto con proteger la uva de este lado por el golpe sol, la receta para este cuartel era poner mallas protectoras por el sol de la tarde en el sector de los racimos. Con eso nosotros logramos desacelerar un poco la madurez de la fruta que tiene exposición poniente, por lo tanto va a ir un poco más homogénea con la exposición oriente y poniente. En otros cuarteles y en otras variedades son otros los manejos que se hacen. Por ejemplo, tú puedes deshojar y notas que algún lado, porque esa variedad lo necesita y porque la exposición te ha llevado a eso, tú notas que el sol de la mañana va un poco más lento que el sol de la tarde y no te interesa trazar uno, sino adelantar el otro. Una de las técnicas es deshojar y exponer los racimos a la luz y al sol. Lo más importante es que la mano que no está cortando esté abajo el racimo, porque si no les aseguro que se van a cortar un dedo. Y esto lo digo como si lo tuviera dominado, pero normalmente me corto los dedos. Las hojas, para que se pueda ver las frutas, se pueden sacar. Estas hojas en el fondo ya cumplieron su trabajo, que fue cuidar la fruta de la exposición directa al sol y hacer que la fruta fuera madurando. En este minuto vamos a cosechar la fruta, así que sacar un par de hojas no tiene ningún inconveniente. Lo que hay que hacer es que, bueno, con la mano que ustedes cortan, el racimo siempre lo tienen que esperar abajo. Porque si uno, la tendencia es tratar de agarrar donde uno va a cortar, y se van a cortar los dedos. Y no tenemos botiquín, y se les va a infectar y se van a terminar muriendo. ¿Ya? Así que lo más importante es ir cortando la fruta abajo. Se van a encontrar algunos racimitos, les voy a contar a propósito que las uvas tienen como esto, eso se llama racet, eso lo va produciendo la madurez, el viento, el roce con la hoja, eso no tiene ningún inconveniente, esa es uva buena. En estos cuarteles no se van a encontrar uva podrida, no se van a encontrar uva con plagas, con bichos y con nada, pero eventualmente si se llegaran a encontrar uno, esa es uva que no tienen que cosechar, la uva que tiene que ir